como decía, hace tiempo que hemos estado preparando o planeando esta serie, y lo que vamos a tratar de hacer es desmenuzar varios de los temas. No es que las 9 o 10 semanas vamos a hablar de los acontecimientos de la Segunda Avenida propiamente, sino que vamos a ir desarrollando algunos temas que nos van a ir ayudando a entender cómo prepararnos y a entender qué va a suceder y además entender, sobre todo esa parte, ¿no? La preparación espiritual que nosotros tenemos, qué función tenemos como miembros de la iglesia para estos acontecimientos de la Segunda Venida. Entonces, para poder llegar a entender toda esa parte o esa serie de acontecimientos, digamos que ya los que son previos a la Segunda Venida o que ya están muy cercanos, tenemos que entender algunas partes de la doctrina, algunas partes de la historia también. Entonces vamos a ir desarrollando estos temas, ¿no? Hasta llegar a esos puntos de poder comprender y entender a lo que se refieren las escrituras, por ejemplo, con el grande y terrible día del Señor. ¿Por qué es grande? ¿Por qué es terrible? Vamos a aprender qué tiene que ver la restauración o el recogimiento de Israel en todo esto, ¿no? Entonces vamos a tratar de ir encajando las piezas con la ayuda de las escrituras, desde luego, con la ayuda de las palabras de los profetas vivientes. También nos vamos a apoyar en algunas partes con un libro muy interesante, escrito por un autor de la iglesia, ex 70 autoridad general, y el libro se llama La Segunda Venida del Señor. Entonces, él también nos trae algo de luz al respecto. Entonces, algunas de las cosas que citemos harán referencia justo a sus escritos y desde luego también opiniones propias, ¿no? Porque se vale también expresar nuestra opinión en cuanto a algún asunto. Y bueno, creo que juntos nos iremos nutriendo junto con los comentarios también de cada uno de ustedes. César Firma, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos. Un Qué saludo a gusto, todos. qué gusto que estés aquí con nosotros y ya listo para echarle trancazos. Listos, pues aquí con lo que hay. Muy bien, pues entonces vamos a arrancarnos ahora. Yo sí quiero hacer esta precisión, Víctor. Fíjense, no sé si ustedes recuerdan una película y de esas antiguas, de esas películas de la época de oro del cine mexicano, donde se hacían muchas películas de box acá en México. Y en una de esas está una persona y grita, quiero ver sangre. Entonces alguien que se enoja dice, ¿quieres ver sangre? Y le deja ir un moquetazo. Entonces, a lo que voy con este comentario, Víctor, que para nada da risa, es que a la gente nos encanta ver sangre, ¿sí? Nos encanta que nos hablen de cosas terribles acerca de la Segunda Venida. Nos encanta hablar de la Segunda Venida por todos los acontecimientos fatídicos, lúgubres, desesperanzadores que van a suceder en los días subsiguientes. Y bueno, esta serie que vamos a hacer no tiene por objeto ver sangre, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de lo que sucedió con la serie del Apocalipsis que hicimos. Algunas personas con las que yo platiqué o se allegaban a nosotros o los comentarios que nos dejaban en el canal, me decían, por ejemplo, ahora que fui a Lima, me decían, hermano, me encantó la serie del Apocalipsis porque cuando yo la escuché, me despertó y me abrió los ojos y me dice, me tengo que poner las pilas. La contracara. Otras personas, aquí específicamente en la ciudad donde yo vivo, me llegaron a decir, ay no, la verdad es que estar escuchando esas cosas a mí me dan miedo. Lo que vamos a hacer ahora a través de esta serie en las siguientes semanas, no vamos a tratar para nada de sembrar miedo. Y vamos a ver cómo podemos aplacar ese miedo que pudiéramos tener. El objeto de esta serie es brindar una noción completa, no a través de clases,
no a través de grandes presentaciones, sino a través de una conversación fluida y natural entre los que vamos a estar aquí en pantalla y con las intervenciones que ustedes oportunamente nos puedan brindar. Entonces, a lo largo de estas semanas, no vamos a ver sangre hablando figuradamente, ¿no? Sino que vamos a ver y a buscar una luz de esperanza centrados en Cristo, en el Salvador. Así que vamos a caminar para allá juntos y esperemos que resulten en semanas bastante fortalecedoras. Ahora, queremos pedirles un gran favor. Nosotros nos preparamos toda la semana leyendo escrituras, leyendo textos, leyendo discursos. No, leímos fácil segmentos de qué les gusta, 50, 100 escrituras. Leímos el texto base y leímos además discursos. Estoy seguro que 2 o 3 discursos sí, cuando menos ojearon. No sé, al menos yo sí, Víctor, César. Si no todo, a lo mejor fragmentos de 3, 4, 5 discursos. Hicimos un esfuerzo por llegar aquí lo mejor preparados. Bueno, ¿de qué manera César Padilla Ávila, de qué manera Huáscar Constantino, Beatriz Seman, que nos está saludando desde Arizona, Angelita Arias desde Costa Rica, Julia Pantoja desde Jujuy, Argentina, de qué manera nos pueden ayudar ustedes? Todos los que ahora nos están viendo. Ayúdenos a compartir la liga de este programa en algún grupo de su barrio, de su organización, con algún amigo en específico. Ayúdenos a compartir, invítenlos y díganle, esto que vas a escuchar aquí, vas a poder encontrar una voz de esperanza en preparación para los días futuros, para la venida del Salvador. Y de aquí a la conferencia general vamos a estar hablando de eso. Es lo que te pedimos, ayúdanos a compartir. Es la forma en que puedes colaborar con nosotros. Con eso, danos likes y regálanos reacciones con tus comentarios. Eso nos va a ayudar muchísimo. Bien, dicho esto, César y Víctor, ¿quieren agregar algo antes de arrancar? Pues que agárrense de donde puedan, porque viene bueno. Muy bien. Entonces, Víctor, vámonos. Vámonos, ok, nos arrancamos. Todo tiene que empezar con un contexto histórico, ¿no? Lo primero que apunta a la segunda venida, y déjeme explico por qué voy a ir a ese punto exacto de la historia. Si nosotros leemos en el Antiguo Testamento, sí vamos a encontrar referencias o vamos a encontrar profecías que apunten hacia la segunda venida. Pero si lo pensamos bien y lo analizamos bien, la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento o del Viejo Mundo apuntaban más bien hacia la primera venida de Jesucristo, hacia la venida de un Mesías, cosa que ya se cumplió hace más de 2000 años. Ciertamente, varias de las profecías que encontramos de profecías antiguas, otra vez me refiero al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que tienen una dualidad, es decir, que hablan de cosas futuras, digamos que a cierto plazo, pero que también tienen una aplicación hacia los últimos días. Vamos a toparnos con esa característica en muchas de las profecías. Pero tenemos que situarnos en el contexto en esta ocasión de las propias profecías de Jesucristo. Es decir, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él nos habla acerca de su segunda venida. Él les explicó a sus discípulos, ¿no? Y vamos a encontrar de esto en el Nuevo Testamento y lo encontramos en José Smith, Mateo, en la traducción que hace José Smith acerca del libro de Mateo, y encontramos también en Doctrina y Convenios algunas referencias a estas conversaciones que tuvo Jesucristo con sus discípulos, y todo a raíz de una pregunta que le hacen Salvador. En esta parte de la historia, dice que ellos estaban en el templo y entonces salen del templo, prácticamente cruzan la calle y déjame, presento aquí un mapa muy interesante justo de esa época de Jerusalén. Creo que lo tengo por aquí. Y creo que ahí se ve, ¿no? Ahí está.
Déjame presento esta imagen completa. A ver si lo puedo hacer un poquito más grande, pero aquí, si se fijan, aparece más o menos en el centro del lado derecho, aparece en dónde estaba el templo. Y entonces la escritura, y viene en varios de los evangelios del Nuevo Testamento, dice que sale junto con sus discípulos del templo y se dirigen hacia el Monte de los Olivos. Se fijan hasta el lado derecho del mapa, por ahí aparece el número 11, por ahí vamos a ver que está Getsemaní y abajito el Monte de los Olivos, ¿no? De hecho, Getsemaní puede considerarse parte del Monte de los Olivos. Al ser un monte, pues es una parte desde luego elevada, que está por encima del resto de la ciudad. Entonces, cuando ellos están ya en el Monte de los Olivos, bueno, cuando van hacia el Monte de los Olivos, Jesucristo, hay varias versiones, ¿no? Pero alguna indica que Jesucristo escucha a algunas personas hablando de la belleza del templo, de la calidad de los materiales del templo, de las piedras preciosas que había en el templo. Y entonces Jesucristo profetiza que llegará el momento en que no quede piedra sobre piedra de ese edificio, ¿no? O de ese templo. Y entonces como que yo me imagino a los discípulos más o menos reflexionando acerca de esas palabras, de tal manera que cuando llegan al Monte de los Olivos, y me imagino que ya cansados por la subida, se sientan, y desde ahí se puede ver toda la ciudad, ¿no? Y especialmente el templo. De hecho, estaban en la misma dirección del templo, estaban justo enfrente. Entonces le preguntan los discípulos a Jesucristo que cuándo va a pasar eso, cuándo va a pasar esa destrucción. Y entonces le hacen algunas otras preguntas relacionadas con el futuro. Y entonces ahí Jesucristo aprovecha, y es cuando yo digo que las escrituras muchas veces tienen una dualidad en el tiempo. Jesucristo aprovecha y les explica de lo que va a pasar con Jerusalén. Pero si leemos varios de esos versículos, no solamente está hablando de la destrucción de Jerusalén, que iba a suceder pocos años después de eso, algunas decenas de años después de ese momento en el que él estaba hablando, sino que también empieza a hablar de la segunda venida. Y entonces les da un poquito de lo que ellos le preguntaron, pero él se extiende un poco más en el tiempo y les empieza a hablar de la segunda venida, ¿no? Entonces, en estos evangelios del Nuevo Testamento encontramos esas, digamos, por decirlo de alguna manera, las profecías o las primeras profecías que tenían más claridad hacia la segunda venida de Jesucristo. Entonces, estamos en ese punto de la historia y me parece que de ahí es donde podemos partir. Que eso que tú dices es el capítulo 12 de Lucas, ¿verdad? Sí, de hecho viene en varios capítulos, ¿no? Es decir, viene en Lucas, viene en Marcos, viene en Mateo. En Mateo es el capítulo 24, de Lucas es el capítulo 21. No sé si quieres que vayamos a alguna de esas. Sí, déjame pongo Mateo. Mateo capítulo 24, versículos, ¿los tienes? Desde el primero. Déjame, voy a compartir la pantalla. Mateo 24, ¿no? Y dice, y Jesús salió del templo y cuando se iba se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y a partir de aquí es donde ya el Señor empieza a decirles qué es lo que va a pasar antes de que esto suceda. Ahora, Víctor, si tú te fijas, en estos versículos se pierde cierta idea de lo que se está hablando, ¿no? Porque decimos en derecho, ¿no? Hay un salto argumentativo entre lo que le preguntan los discípulos y lo que se estaba hablando, de tal manera que no te da la luz de lo que se estaba hablando, que era sobre sobre el templo, sí, sobre el edificio del templo, y tú ya diste un esbozo de lo que se podría estar hablando, lo que algunos sugieren que se podría estar hablando, pero el Señor se va a su venida como tal, a su regreso como tal. Y es donde los discípulos ya le preguntan esto.
Pero es que si te fijas en el versículo 3, realmente le hacen varias preguntas al mismo tiempo, y lo que yo aquí pienso es, ¿será que los discípulos, cuando escuchan esto de que el templo va a ser destruido, será que ellos están pensando que cuando sea destruido es el final del mundo y Jesucristo va a venir por segunda vez? Parece que tenían esa idea, y por eso en este versículo hacen esas 3 preguntas aparentemente muy relacionadas, pero ya, o sea, viéndolo en retrospectiva, sabemos que no tenían que ver una con la otra en el tiempo. Sí, porque aquí, César, a lo mejor tú puedes ilustrarnos un poquito más. ¿Este templo habría de ser destruido o ya había sido destruido previamente e iba a ser destruido después en varias ocasiones? ¿Cómo estuvo? Recuérdame. Recordemos que estamos hablando del segundo templo. O sea, el primer templo, que fue el de Salomón, después del tabernáculo, igual fue destruido, llegó Babilonia, ocupó. Llega el segundo templo, empieza a reconstruirse, viene históricamente todo lo que fue la reconstrucción por Zorobabel, Ciro, pero si recordamos, hubo una época, y de esto hablamos con Saúl Romero en su momento, una época en la que había más de un templo. Y al menos en la Biblia encontramos que los samaritanos adoraban en su propio templo, que los judíos tenían el templo en Jerusalén y que había otros templos, por ejemplo, en Elefantina, en Egipto, que de alguna forma competían la misma adoración a Jehová, las mismas cosas como simbólicas, pero cuando fue la reforma del rey Josías, se quiso establecer el templo de Jerusalén como el único y el principal. Ahora, ¿por qué estoy echando este choro mareador? Porque recordemos que entre este estira y afloje, fariseos, saduceos, samaritanos, judíos de otras partes del mundo, todos peleaban por poner su templo encima. Imagínate tú, Chava, tú, Víctor, como discípulos de Cristo, digo, eso ya es mucho decir, pero imagínate que Cristo defendió como el Mesías el templo de Jerusalén y lo llamó la casa de su padre. Como que eso te iba a quitar muchísimos siglos de pleitos y de confusión de a una, ¿no? Sí, Entonces, para mí no es extraño entonces que los discípulos estuvieran tan contentos y tan maravillados con el templo, porque no solamente era bonito, para ellos era terminar una discusión de siglos. Y sí. luego que el Mesías te diga: "Pero se va a destruir, no va a quedar piedra sobre piedra". Entonces, esto les alborota todo y justamente viene la interpretación, pues, ¿qué va a pasar? Si ya lo habías reafirmado como la casa de tu padre, de nuestro padre, ya estábamos aquí en Jerusalén, estás predicando. Yo como discípulo históricamente espero un Mesías que va a ser un líder político, militar, que va a liberar a Israel, y vienes y me dices que lo van a destruir, ¿no? Entonces esto cambia absolutamente toda lo que los judíos de esta época, incluyendo los apóstoles, estaban acostumbrados a saber. Y esto provoca también más preguntas. O sea, imagínate todo esto, ¿no? Eh, a veces asumimos que alguien, por el hecho de convertirse, o por el hecho de que Cristo lo llama su apóstol, ya va a saber todas las respuestas. Recordemos que en esta época incluso había debates en términos tan ahora cotidianos como que si había resurrección o no, si la resurrección era literal o no, si había familia después de esta vida o no. Todos estas eran cosas en que los apóstoles también eran aprendices. Entonces, esto se nota bastante en Mateo 24, cuando de repente les dice: "Y no quedará piedra sobre piedra", y lo bombardean con preguntas, porque, pues, imagínate cómo habrá sido como todo lo que pasó por su mente en ese momento. En ese contexto que dice César, relacionan entonces esta destrucción de Jerusalén, lo relacionan con los últimos días, porque ellos Con el dicen, fin del pues, mundo, de su mundo para empezar, ¿no? Del mundo que ellos conocían. exactamente, porque no se podían imaginar, basados en ese contexto que nos acaba de explicar César, no se podían imaginar que alguien pudiera destruir el templo, a menos que fuera una destrucción total del mundo, ¿no? O sea, en esa concepción tenían a la casa del Señor como algo a partir de ahí indestructible, porque ya había reafirmado Jesucristo que esa era la casa de su Padre. Entonces, por eso, ante esta profecía de Jesucristo, ellos piensan que se refiere al fin del mundo, ¿no? Y por eso vemos esta serie de preguntas que ellos hacen en este versículo. Sí, ahora, lo que ellos tenían por concepto del mundo que era, ¿no? O sea, era algo muy pequeño, ¿no? Sí. Sí, básicamente era el viejo continente
Asia y donde estaban, Medio Oriente. César, por aquí la hermana Ángela Caro nos dice, César, ¿no que era para aplacar el miedo? No, bueno, o sea, yo decía agárrense, pues porque va a estar bueno, no porque van a salir asustados. Eso ya depende de cada quien. Bien, entonces, Víctor, partimos de esta base, de lo que El Salvador dijo, porque justamente es este el inicio del anuncio por parte del Salvador de que va a regresar por segunda vez. ¿Sí? Y aquí es donde viene esta serie y El Salvador comienza a hablar sobre la serie de eventos que van a sobrevenir antes de que él regrese por segunda ocasión. Por ahora, no nos vamos a meter en estos eventos en específico, será motivo de estudio de un programa en el futuro, pero estamos simplemente brindando el contexto o el punto de partida de la segunda venida, ¿no? O sea, ¿por qué hablamos de la segunda venida? Bueno, pues porque El Salvador lo anunció y lo anunció en vida y se los dijo a sus discípulos y el mismo Salvador dijo qué pasaría antes de que él viniera por segunda ocasión. César, ¿vas a mencionar algo? No sé si seguramente lo van a mencionar, pero es que muchos preguntan, ¿y eso para qué es que eso de qué sirve para nuestra salvación? E históricamente, aquí en Mateo 24, Cristo da unas señales que si tú eras un judío del primer siglo, eran la diferencia entre la vida y la muerte para los años que venían. Y si estuviste atento, te salvaste, si no, caíste junto con la ciudad. Ahora, cuando hablamos de esto, entonces, César, hablar de la segunda venida y conocer la doctrina relacionada con la segunda venida de Jesucristo, ¿es necesario para nuestra salvación? Yo creo que es fundamental para nuestra preparación. Ujú. Más que nada. Nuestra preparación, cuando hablamos, podemos mencionar muchos aspectos de prepararnos, ¿no? O sea, puede ser desde el tipo que tiene un búnker tratando de juntar provisiones para poder soportar la guerra nuclear, pero también estamos hablando de una preparación espiritual, y una preparación para poder no solamente, y creo que esta es una diferencia que debemos tener bien claro, no estamos preparándonos para llegar bonitos al reino de Dios en el milenio. Estamos preparándonos para ser útiles, porque el milenio va a ser un periodo de muchísimo trabajo. Y, o sea, la verdad es que yo no le veo mucho sentido a decir: "Llegué limpio, pero no sé hacer nada", ¿no? Pues, tenemos que ayudar a ser útiles en el reino de Dios. Y entonces, cuando estamos atentos a las señales, le tomamos un rumbo, tomamos, a consideración las palabras de los profetas, pues no llegamos tan ciegos, llegamos con la facultad, no solamente de salvarnos, sino de poder ayudar a otros. Creo que es tan fundamental como el propio nombre de la iglesia, ¿no? Nos lo dice, de los últimos días. Y es que estamos en una época peculiar, ¿no? O sea, todos los profetas han mirado hacia esta época, entonces la función que nosotros estamos haciendo es fundamental y básica. O sea, para nosotros, los de esta generación, sí es imprescindible que conozcamos la doctrina relacionada con la segunda venida, cosa que no era para los que vivían en la época de Noé o de Moisés, pero para nosotros sí, por la época tan peculiar, tan histórica y fundamental en la que estamos viviendo. Y el presidente Nelson no sé, se ha cansado de decirlo, ¿no? Que justamente estamos preparando la segunda venida del Salvador. Y Ahora, perdón, en cuanto a lo que decía César de la preparación, estoy de acuerdo que la preparación más importante va a ser la espiritual. Y César la ponía, digamos que más hacia el futuro de lo que yo lo estoy viendo. Él hablaba de una preparación para luego poder colaborar en el reino del Señor durante el milenio, ¿no? Pero hay otra parte de nuestra preparación espiritual que nos va a servir simplemente para no ser engañados. Y también lo ha dicho el presidente Nelson, ¿no? De la dificultad que va a haber en los últimos días y cómo todavía muchos, y eso está profetizado también, muchos serán engañados. Se requiere una preparación espiritual para soportar esos días y para no ser engañados. Desde ahí la relevancia. Y otra anotación, si después de estos 8 o 10 programas que tengamos de esta serie, hermanos que nos escuchan y nosotros mismos, si después de estos capítulos no tenemos una disposición mayor
a prepararnos espiritualmente más de lo que estamos, entonces yo creo que de nada habrá servido, ¿no? En otras palabras, el propósito principal de esta serie de programas van a ser precisamente que estemos más motivados a obtener una preparación adicional, a ser más santos, a ser mejores discípulos de Jesucristo y a fin de cuentas a ser más útiles para el reino del Señor en estos últimos días y después de esto, como bien lo mencionó César.